La señora Camila Vallejo, que ha impulsado esta comisión de la verdad, está muy preocupada de las noticias falsas. Habla siempre, a cada rato, de este asunto. Yo quiero recordar una historia, ahora que se cumplen 50 años del golpe de Estado. El general Carlos Prats estuvo al mando del ejército hasta el 23 de agosto de 1973, hasta pocos días antes del golpe, y le sucedió el general Augusto Pinochet. El general Prats tuvo que irse de Chile. Se fue al exilio en Buenos Aires, donde tuvo que trabajar para sobrevivir. El 28 de septiembre de 1974, el general Prats y su esposa Sofía Cuthbert llegaban a su casa en calle Malavia 3305 en Buenos Aires. Los servicios secretos del general Pinochet habían colocado una bomba bajo su auto, un Fiat 125. Llegaban a su casa y hubo una explosión enorme. Prats y su esposa murieron de inmediato. La bomba fue accionada por un control remoto y el botón fue apretado por el agente Michael Towley. A su lado estaba su esposa Mariana Callejas. Pasó el tiempo y el Partido Comunista Chileno decidió en forma perversa aprovecharse del asesinato del general Prats. Eduardo Labarca, un talentoso periodista chileno, comunista en esa época, trabajaba en Moscú, se había exiliado en Moscú y trabajaba en Radio Moscú en un programa que se llamaba Escucha Chile. Los que ahí trabajaban eran unos privilegiados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podían llamar por teléfono a cualquier parte del mundo, algo que los rusos no podían hacer bajo esa dictadura. A Labarca le pagaban en rublos, la moneda rusa, por nota, y ganaba plata, había poco que comprar, trabajaba ahí. Ahora, se rumoreaba, lo cuenta él, que si alguien caía en desgracia, bueno, tenía que ir a paliar nieve en las noches de las calles moscovitas porque había caído en desgracia. Porque ahí estaba la nomenclatura comunista, vertical, hasta el Politburó. Un día, a Labarca le entregaron un texto. Échale una mirada, le dicen, échale una mirada a esto. Y ese texto eran las memorias del general Carlos Prats. Labarca se dio cuenta de inmediato que eran unas memorias falsas, porque aparecía un Prats comunista, maoísta, revolucionario, un incendiario. O sea, era un asunto burdo, torpe, algo escrito por un borrico. Entonces, Eduardo Labarca dice, no, esto no sirve para nada, no sirven, Prats no era así. Ah, ¿no? Entonces las vas a hacer tú. Labarca dijo, no, yo tengo mucho que hacer, trabajo en la radio. Es que ya no tienes nada que hacer, porque ya no trabajas en la radio. Esta es una versión. Hay otra versión que indica que Eduardo Labarca creyó que esto fortalecía la figura de Prats y simplemente aceptó la operación de inteligencia del comunismo chileno. Entonces escribió, redactó las memorias falsas. Pasó el tiempo y un día le dicen, Eduardo, ¿qué te parece esto? Eran las memorias falsas de Prats que él había escrito, pero ahora estaban escritas con la letra calígrafa de Prats, totalmente falsificada esa letra por un experto calígrafo del servicio secreto de la KGB. Como en todo servicio secreto siempre habrá un superagente 86. Y Labarca ve esto y dice, esto no sirve para nada, pero ¿cómo si las escribiste tú? El experto calígrafo de la KGB no sabía castellano. Y cada vez que terminaba un reglón y había que separar una palabra con un guión, lo separaba mal porque no sabía castellano. José Rodríguez Elizondo cuenta este episodio y dice que cuando estaba exiliado en Berlín, en Alemania Oriental, él escribió un libro crítico, de autocrítica de lo que había sido la Unidad Popular, un análisis de lo que había pasado, que se llamó Introducción al Fascismo Chileno, y que había sido apoyado este libro por un dirigente comunista, Orlando Millas, pero que tuvo poca difusión el libro. ¿Cuál es la razón? La razón
dice él, es que ganó Volodya Teitelboim, porque él, Volodya, fue el que apoyó las memorias falsas de Prats. Lo cierto es que la editorial más famosa de México, la más grande, la más conocida, el Fondo de Cultura Económica, en 1975, en un acto enorme, apoteósico, lanzó las memorias del general demócrata. Las memorias se llamaron Carlos Prats, una vida por la legalidad. Todo esto era una mentira, lo que hoy día se llama una fake news, a la grande, organizada por el Partido Comunista Chileno. Pero surgió un problema. ¿Qué problema? Que el general Prats sí había escrito sus memorias. Y se lo había dicho a sus hijas cuando lo iban a visitar a Buenos Aires. Y ellas, después de su muerte, poco a poco, cuando iban a Buenos Aires y volvían, traían algunas páginas escondidas al interior de un diario que traían bajo el brazo. Y así poco a poco fueron trayendo esas hojas del diario del general Prats a Chile. Esas memorias, las memorias verdaderas, fueron publicadas en 1985. Eduardo Labarca, el autor de las memorias falsas, abandonó Moscú, abandonó el comunismo, y hace ya muchos años fue donde las hijas de Prats, una a una, y les pidió disculpas. No fueron conversaciones fáciles. El Partido Comunista Chileno nunca ha dicho nada. Volodya Teitelboim, el que muchas veces dijo que su vocación era la de escritor y no de político, el que según él amaba las letras, es el que habría participado en esta falsedad en representación del Partido Comunista. Era un alto dirigente. O sea, lo que hicieron fue hacer propaganda, y propaganda a su partido, vulnerando lo más íntimo que alguien puede escribir, que son sus memorias, sus recuerdos. Cuando salieron las memorias verdaderas, el Partido Comunista Chileno miró para otro lado. O sea, miraron para otro lado sin enfrentar ni pedir disculpas por su canallada. Porque si no hubiese habido memorias verdaderas, las falsas se considerarían hasta hoy las auténticas. Nunca el Partido Comunista ha dicho una palabra, nunca una disculpa, nunca un reconocimiento, nunca nada. De Camila Vallejo, la señora ministra, tan preocupada de la verdad, tan preocupada, ella lo dice, de las noticias falsas, nunca se ha escuchado nada. De esta noticia falsa que tiene páginas y páginas, nada, pura hipocresía. Porque no es cierta su preocupación. Lo que pretenden es controlar los medios, sí, como los países en que el Partido Comunista apoya en que no hay libertad de prensa. En estos 50 años, ya que se quiere verdad, que Camila Vallejo reconozca y pida disculpas por lo que le hicieron a Prats. Querer aprovecharse de un muerto, querer aprovecharse de un asesinado con noticias falsas, es inaceptable. Camila Vallejo, usted tiene una oportunidad.